capítulo 14, que está relacionado con cadenas de caracteres. Y la idea en particular es que en el capítulo lo que uno va a aprender son particularmente dos cosas. Está dividido como en dos partes. Uno, la primera parte está enfocada en que uno aprenda debo decir, lo básico de expresiones regulares, que se conocen como regex, porque no se abarca todo el lenguaje de expresiones regulares, sino solo una parte. Y con este lenguaje la idea es describir patrones de caracteres y de esa manera son muchísimo más fáciles de manipular. Y después, una vez uno ya tenga digamos, una idea de qué son expresiones regulares, entonces la idea es utilizar el paquete string-r para manipular cadenas de caracteres en el marco del tidyverse. Al final hay otra sección que es indicar el paquete string-i, en donde lo indican porque el paquete string-r está construido encima de ese paquete en particular. Pero para una introducción este es como el paquete que uno utiliza. Después si ya requiere cosas adicionales, entonces sí utilizar el paquete que se señala en la última sección. Tiene como más funcionalidades. Entonces la primera parte es la parte sencilla, es uno cómo crea cadenas de caracteres. Entonces lo puede utilizar utilizando las dobles comillas. O por ejemplo cuando uno quiere incluir una doble comilla dentro de una cadena de caracteres, entonces uno puede utilizar solo una comilla. Y de esa manera puede incluir, por ejemplo, casos como este. Entonces, esta sería como la primera parte, cómo construir cadenas de caracteres. Y la otra parte que a uno le indican es, hay unos, tanto en R como en las expresiones regulares, algo que se conoce como metacaracteres, en donde los metacaracteres lo que indican es como comportamientos especiales particulares de unos caracteres que uno quiere incluir dentro de la cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, acá pongo un ejemplo extraño en donde uno quiere acá poner, digamos, un salto de línea. Y ya ahorita indico por qué se deben incluir estos dos. Luego uno quiere incluir un tab. Y después uno quiere terminar con un salto de caracteres. Entonces, usualmente uno construye la cadena de caracteres, pero uno quiere realmente saber cómo es esa cadena de caracteres. Entonces, una opción es utilizar writelines, y esta sería como se vería la cadena de caracteres. Disculpen, en esta última parte, como no lo salté, aparece n porque quiere incluir este símbolo de acá. Entonces, en esta parte del capítulo la idea es también tener en cuenta que una cosa es el carácter y otra cosa es la visualización específica del carácter. Entonces, uno quiere utilizar símbolos en particular que son metacaracteres. Entonces, utiliza este escape. Y otro problema que indican es, como esto también es un símbolo de escape, yo necesito escaparlo. Entonces, en ese sentido, le tengo que dar doble vez para que cuando yo lo escriba, R me lo interprete como que yo estoy tratando de escapar este carácter de acá con este de acá. Y de esa manera yo quiero incluir específicamente este símbolo y además un salto de línea. Y si uno quiere ver la lista completa de caracteres que se interpretan en R, aparte, por ejemplo, de un salto de línea o de un tab, eso uno puede ejecutar en la consola
es este símbolo acá, y le va a dar una lista completa. La otra parte, ya después de que uno tiene construido una cadena de caracteres, lo más sencillo es empezar a explorar la longitud de las cadenas. Esto se puede hacer obviamente con base R, pero dentro del paquete de string R hay una función que es la más sencilla, que en este caso sería string length. Entonces, en este caso, la de string, tomo esta cadena de carácter, esta de acá, y lo que mido es cuál es la longitud específica de esa cadena de caracteres, en donde ahí se van a incluir todos los caracteres en particular. Entonces, en este caso, si uno examina esa cadena de caracteres, tiene 62. Pero hay veces uno, por ejemplo, quisiera eliminar los espacios en blanco. Y por espacios en blanco me refiero solo simplemente darle un espacio, porque hay diferentes tipos de espacios en blanco. O sea, un espacio en blanco se puede interpretar como un salto de línea, un espacio en blanco se puede como simplemente un espacio nada más o como un tab. Pero en este caso simplemente es un espacio en blanco. Entonces, una forma sería buscar todas las cadenas de caracteres y restarle a esas cadenas de caracteres con esta función. ¿Cuántas veces yo tengo dentro de esa cadena de caracteres el espacio? Y obtendría 54, como para empezar a explorar y tratar de capturar lo que uno quiere. Pero más adelante vamos a ver otras funciones que van a ser mucho más útiles en ese aspecto en particular. Entonces, otra parte que uno podría hacer es combinar las cadenas de caracteres. Entonces, específicamente dentro del paquete tidyverse aparece una función que es strc, que es como, creo que tiene el significado de collapse. Y también dentro de base R también existe una función parecida, pero en este caso tiene unas mejoras que le sirven y que lo hacen más rápido. Entonces, en este caso es colapsar esta cadena de caracteres en una sola. Y por defecto, esta función tiene un argumento que es un espacio o un separador, y por defecto viene como que no tenga separadores. Si uno ya quiere controlar cómo al colapsarlo quieren que se colapse con un separador, pues uno lo puede indicar. Lo puede hacer específicamente de esta forma. Otro problema es cuando uno colapsa caracteres, tal cual como por ejemplo cuando uno suma números o algo así, los valores NA pueden generar problemas. Entonces, por ejemplo, si uno colapsa específicamente esta cadena de caracteres, como existe un valor NA, entonces va a obtener un valor NA. Entonces, una forma específicamente de eliminar estas posibilidades o que no tenga problemas con estos valores NA es convirtiendo estos valores NA en texto. Entonces, cuando lo colapsa, ya no queda un valor NA, sino es un texto y es más fácil. Entonces, cuando uno vaya a manipular específicamente cadenas de caracteres, una forma de revisar que no hayan, digamos, estos valores lógicos que hacen que al colapsar se genere todos estos valores NA. Y otra ventaja específicamente de colapsar o combinar cadenas es que esta función es vectorizada. Entonces, por ejemplo, uno podría tomar un vector que si uno lo utiliza en R son todas las letras minúsculas de la A a la Z sin incluir la N. Y él lo que hace, por ejemplo, si tiene un vector único de un carácter, es que lo vectoriza, entonces lo multiplica las veces que sea necesario y de esa manera la puede colapsar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo acá
para colapsar la cadena de caracteres es utilizar esta función de vectorización. Entonces, donde uno tiene una letra, le indica específicamente algo, lo separa por un espacio y va a tener toda la lista de letras de la A a la Z, sin incluir la ñ, colapsadas y con un espacio en el medio para cada una de las letras. Esta función es más rápida que paste en base R. Me tocaría, me tocaría revisarla con Benchmark, sí, benchmark, sí, sí. Ah, pero no. tengo entendido que sí, por lo que está construida encima del paquete stringy, y ese Mm, paquete stringy, todas las funciones están escritas en C, sí. pero no sé si paste esté escrito totalmente en C, eso sí, de pronto no sabría. No estoy seguro. No, era por si. Es que no me acuerdo que en el libro dijera algo. Era por si lo había mencionado y no lo leí. Eh, No, no recuerdo que dijeran O que compararan. sea, sí hay unas diferencias, por ejemplo, esta de colapsar. Hay un ejercicio que si me Ujú, acuerdo, pues, por ejemplo, paste, cuando tiene un valor NA, lo convierte de manera automática a caracteres, a un carácter mm, cuando tiene NA. Este no lo hace y es para que uno se dé cuenta que sí existe, que existe un valor sí, NA y no la vaya a embarrar. sí, porque es peligroso Pero sí, que, exactamente. que lo hace silenciosamente. Pero Está bien. recuerdo solo esa diferencia. No sé Ah, si realmente sea más. Si Pace no está construido totalmente en C, yo creería que sí, porque String sí está encima de Stringy y Stringy sí está escrito solo en C. no estoy seguro. Yo diría que tal vez sí, porque como es base, pero quién sabe. Pues Ah, está bien. espere ensayo rápidamente. A ver acá. A ver. Internal. Y no sé esta función qué será. No sé. No, no, eso significa que como es una función interna, entonces el código no está, porque lo que está es como un binario. Entonces, Que sí, sí, posiblemente sí está en C. sí, quizás. No, ahí sí no me tocaría hacerlo con micro benchmark, a ver. Sí, sí, no se preocupe. Era solo por si sabía. Ah, listo, realmente no sé. Mm. Pero entonces voy a ensayar y lo pongo en el canal de Slack. La otra es cómo dividir cadenas. Entonces, en este caso, lo que yo quiero es subdividir específicamente, por ejemplo, si tengo una cadena de caracteres, pero lo voy a subdividir, pero por posición. Entonces, uno quisiera extraer por posición específicamente, por ejemplo, si uno tiene una cadena de caracteres de animales y quiere extraer de cada palabra desde la posición 2 hasta la posición 4. Hay algunas palabras que no alcanza, bueno, pero eso es más adelante. Entonces, si ese es el caso, para poder extraer palabras, lo puedo hacer con esta función. Y es mucho más fácil porque en este caso, no sé, alguien que la quiera utilizar no necesitaría utilizar el lenguaje de Replex. Entonces, tiene esa ventaja en particular. Y otra ventaja específica es que si no existe la cadena, la cantidad suficiente de caracteres, entonces la función lo que va a volver es los caracteres que encuentre disponibles. Por ejemplo, en este caso hago el mismo ejercicio, extraigo desde la posición 6 a la posición 8. Este caso, por ejemplo, de esta palabra que es abeja, tiene 5 caracteres, pero yo quería extraer del 6 al 8, entonces
genera un carácter vacío. Entonces no va a tener uno un problema si va a extraer. De todas maneras le va a retornar. Y lo mismo, por ejemplo, con el caso de águila. Tiene exactamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a volver la máxima que es la primera letra. También tiene esa ventaja si uno, por ejemplo, la mete dentro de mutate o algo así, que no le vayan a generar algún error. Y la otra de elementos básicos que no requiere expresiones regulares es cuando uno quiere convertir, y esto usualmente uno lo utiliza cuando uno quiere arreglar los nombres de una data frame o incluso una matriz. Podría utilizar esta función, que usualmente hay tres funciones, una que la convierte a mayúsculas, otra que la convierte a minúsculas y otro que lo convierte específicamente a la forma como se haría en forma de título, en donde la primera palabra, la primera letra está en mayúsculas. Sin embargo, aquí le indican y le aclaran que es importante que tenga en cuenta el idioma en el que está trabajando. Entonces, por ejemplo, acá en este caso pone un ejemplo, creo que no aplica mucho para el español, pero de pronto uno puede encontrar cosas extrañas. Y es en el caso del lenguaje en turco, ellos tienen dos is. Entonces, si uno utiliza el local por defecto, que es el inglés, él le va a convertir las dos is como si fueran una misma i. Entonces, para hacerlo específicamente, entonces uno indica, busca, por ejemplo, en Wikipedia, busca la lista de idiomas y ahí va a convertirlo en el local que es más adecuado, que en este caso sería el turco, y va a encontrar que le va a hacer una diferencia entre las mayúsculas. Y otro ejemplo es, aquí se me olvidó incluir el echo true para que pues, se vea el código, pero esta es una función, esperen acá, les digo cuál es. Cadenas de caracteres. Y así les indico cuál es. Es este caso, en donde si uno utiliza el local y español, el español ordena las letras A, B, C, D, F, G, pero si uno lo hace en idioma hawaiano, uno encuentra que la E va primero. Entonces, si lo va a organizar las palabras de forma lexicográfica, en este caso en hawaiano, primero uno tiene arándano, después espinaca y después banana, diferente al español. Entonces, cada lenguaje, eso sí no lo sabía, tiene un ordenamiento en particular. Y supongo que, por ejemplo, también temas como las consonantes o las vocales deben variar de idioma a idioma. Entonces, debe ser complicado cuando uno vaya a trabajar en otro idioma. Eso está interesante, porque pareciera simple y se podría prestar para confusión, porque es el mismo alfabeto, o al parecer que es el mismo alfabeto, pero al parecer ordenan vocales primero y luego consonantes. Pues espere a ver si exactamente, a ver si las ordenan de una manera extraña. A ver. Sí, igual, Sí, ¿no? sí, parece que sí. Mm, A, B, C, a ver. ujú. Sí, Sí, parece que primero organizan las vocales. Y quién sabe si tenga más vocales. Sí, no sé. no, lo que sí sé es que tienen menos consonantes. O sea, no tiene. O sea, no tiene. Bueno, pero con respecto al español. Sí, Pero sí, ñ, exacto. o ñ o otra cosa No, rara. no, 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 con respecto al inglés también. Bueno, este alfabeto que nosotros usamos, creo que se llama, es latín o romano, no sé, pero es como el alfabeto
estándar de A, B, C, D hasta Z. Y algunos idiomas que tienen, como nosotros que tenemos los acentos o que tenemos la ñ. Pero en hawaiano creo que ellos usan menos consonantes. No, no usan todas las consonantes que nosotros tenemos. Creo que, por ejemplo, X no tienen. No estoy seguro, Ah, ok, ok. pero sí, Sí, es interesante. entonces, sí le toca a uno tener cuidado y tener en cuenta que por defecto lo tiene en inglés. Sí. Entonces, de pronto en el español, de pronto con algunas funciones también uno encuentre cosas como raras. De, ya acabo de buscar y de hecho que solo tienen, a ver, tienen 12 letras 12 y letras nada más. Uy, jue sí, madre. incluyendo las 5 vocales Ah, y incluyendo las 5 vocales, o sea, son siete consonantes. exacto, H, K, L, M, N, P y W. Eso es todo. Uy, Y pero es tienen el súper carácter, eficiente el idioma. Es sí, más eficiente que el inglés. tiene el carácter de la comilla simple, que es que hace como una parada. Por ejemplo, Hawái, que nosotros decimos Hawái, es como Hawaii, porque Mm. tiene una comilla que es que lo separa. Entonces, como el sonido. Pero sí, está interesante. No sabía, sí sabía que tenían menos letras, pero no, No, yo ni, no yo ni sabía. siquiera me puse a buscar la verdad el idioma cuando lo vi, ni siquiera. Mm, Pero sí, bastante eficiente porque tiene menos caracteres. mm. Listo. Entonces, una vez uno tenga en cuenta estos elementos básicos, entonces el libro sí incluye específicamente el tema de patrones que se pueden encontrar a través de las expresiones regulares y de esa manera uno puede encontrar coincidencias. Entonces, como uno necesita al aprender específicamente la manipulación de caracteres, visualizar qué es lo que está ocurriendo, es decir, qué coincidencias uno obtiene, entonces, en el caso de string.r incluye estas dos funciones, que es strview, en el cual uno va a ver las coincidencias, pero en esta va a ver la primera coincidencia. Y si quiere ver todas las coincidencias posibles de la cadena de carácter que está explorando, entonces utiliza este. Si ya uno quiere encontrar algo mucho más visual por fuera de R, yo encontré, a mí el que me sirvió fue este acá, Regix 1.01. Uno incluye la expresión regular y aquí le genera como una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Pero la encontré fue casi al final de la semana, pero me sirvió harto para después entender mejor. Sí, son demasiado útiles. Hay otro que creo que hice la vez pasada, Yo también exploré la que usted me dijo. ujú, que es que, y es que hay un montón de trucos y creo que también hay diferentes formatos para expresar regulares. Porque, por Ah, ejemplo, hay uno bueno, tiene razón. que sí. Este está escrito en Java. Este sí se lo aclara, mm, porque si hay otros lenguajes. Sí, por ejemplo, creo que R el que usas, si usted ha visto en base R, los comandos tienen una opción que dice Perl, P-I, P-E-R-L, y Sí, que uno le pone que true, cierto o falso. Y creo que entonces eso es que uno le indica el tipo de expresión regular, porque sí hay como cambios en la notación, pequeños cambios, pero sí, también hay que tener cuidado en eso. pues, o sea, la verdad, yo no para qué le voy a ser sincero, yo no los conozco, Mm, porque, ah, porque dentro de, digamos, los otros tutoriales que yo vi en otras partes, ujú, por ejemplo, los que vamos a ver acá en este capítulo, no, o sea, no encontré como diferente. Buscaba en un tutorial, en otro, y lo comparaba con lo que decía el libro y no cambiaba. mm, Pero como lo mencioné al principio, sí, obviamente solo uno ve un pedacito del lenguaje. sí, No por supuesto. incluye todo el libro, todo. Sí, sí. Entonces, primero uno empieza con coincidencias exactas y es buscar el carácter AN.
Entonces, en este caso, como utilizamos STRView, ahorita lo hago con STRView All, él busca, por ejemplo, en el caso de manzana, él busca la primera coincidencia que encuentra de ADN. Acá hay más coincidencias, como por ejemplo en esta parte de acá, pero como no está utilizando STRView sin STRView All, entonces en este caso va a buscar la primera coincidencia. Lo mismo ocurre en banana, si busca la primera coincidencia, y en el caso de pera no hay coincidencias, entonces no lo señala. Hay una cosa curiosa que me pasó y eso no lo sé, no sé cómo arreglarlo en una presentación, y es que genera un espacio acá en blanco. No sé cómo acortarlo para que quede un pedacito acá, porque si uno pone otro código acá, le aparece el espacio en blanco y ahí sí digamos, la sección del código. Pero no supe cómo mejorar esa parte, Sí, cómo controlar este pedazo de acá. debe ser algo como en la forma en que genera el código HTML. Ese es STR view. Sí, Algo debe ser exactamente. O sea, como, él genera, o sea, si uno lo corre específicamente en R, él genera una página mm, completa en HTML. sí, Pero claro, cuando uno lo mete en una presentación y quiere explicar esto, entonces le toca dividirlo por pedazos. Entonces, sí. por eso en este caso, por ejemplo, hubiera podido meter acá lo que sigue, pero ni modo, me tocó separar. Entonces, esa es como la primera que uno se puede acercar a a la parte de coincidencias. Y después lo que van a incluir es incluyendo metacaracteres, pero los metacaracteres se refieren es a los metacaracteres que pertenecen al lenguaje de expresiones regulares. Entonces, en el caso específico de expresiones regulares, este supongo que sí aplica para todos los lenguajes, porque no encontré ninguna diferencia. Representa cualquier carácter excepto un salto de línea. Aquí, aquí le creo al libro, no sé si hayan otras cosas extrañas que no capture, pero dice que representa cualquier carácter excepto un salto de línea, o sea, el slash, supongo que es el slash n nada más, pero lo demás lo incluye, un tab, lo que sea. Porque no encontré cosas raras que no cogía, traté muchos así símbolos extraños y sí los capturaba sin ningún problema. Entonces, en este caso, lo que uno quiere es, dentro de esta cadena de caracteres, encontrar el patrón cualquier carácter, la letra A y cualquier otro carácter. Entonces, en este caso, por ejemplo, busca la primera coincidencia. Entonces, en este caso, manzana, está la M a un lado y la N al otro lado. Entonces lo captura, banana igual. Y acá en el de pera no lo captura porque la cadena de caracteres solo va hasta la A, no hay otro carácter. Entonces aquí en el patrón le pide que incluya otro carácter. En el caso de pera no hay. Obviamente si estuviera un espacio en blanco sí lo cogería. Entonces por eso también hay que tener cuidado. Coge cualquier carácter excepto un salto de línea. Y tal vez uno visualizando los datos, por ejemplo, si tiene un texto, si quiere hacer un análisis de texto y tiene un espacio, se lo va a capturar. Eh, entonces, hay una parte importante y es que uno tiene que diferenciar entre el metacarácter del... este ejemplo lo pongo porque cuando yo en un trabajo que estaba haciendo, que estaba leyendo varios archivos, eh, dentro de una función necesitaba capturar dentro del directorio cuáles archivos eran comma separated values. Entonces, cuando a uno le ocurre eso, es de tener cuidado en diferenciar el metacarácter punto y el carácter punto. Entonces, para diferenciar específicamente el metacarácter punto de las expresiones regulares con el carácter punto, inicialmente uno utiliza un escape, el símbolo escape.
para señalar específicamente esa diferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno quisiera, digamos que tiene una lista de archivos en un directorio y digamos que tiene una carpeta que se llama nombre archivo, un caso extraño, nombre archivo CSV, pero también tiene un archivo que se llama nombre archivo .csv. Entonces, en este caso, uno lo que quiere inicialmente es capturar todos los archivos para poder leerlos. Y si uno pone el patrón de esta manera, lo que está capturando es cualquier carácter. Entonces, en este caso va a capturar OCSV porque la O es un carácter y también está capturando específicamente el punto. Entonces, uno debe tener cuidado entre diferenciar entre el metacarácter, que es cualquier carácter, con el carácter punto en particular. Esto Entonces, es muy interesante, perdón, sí, porque uno pensaría, digamos, si uno está empezando a hacer, a que encuentra coincidencias, uno diría, bueno, el primero sí tiene sentido porque ah, el punto, ese es el punto que yo le puse en el patrón, está en contra de la coincidencia. Pero cuando uno si uno no sabe la diferencia, cuando uno trata de encontrar por qué también encuentra una coincidencia con el segundo nombre, que hay una O, y es de dónde viene esa O, por qué lo hace. Y como usted decía, que el punto es el metacarácter, no el punto en sí. sí, Lo que exactamente. encuentro vacilón es que es el mismo metacarácter puede ser asociado al punto que no es el metacarácter. Sí, sí, sí. O sea, yo puse este ejemplo porque a mí me pasó cuando recuerdo que no sabía mucho de específicamente de expresiones regulares y necesitaba leer muchos archivos que estaban dentro de un directorio y tenía casos así raros y me los capturaba. Mm. Entonces, para poder incluirlo, primero uno tiene que incluir el escape, quiere decir que este es literalmente un punto, pero aquí el problema es que como lo estoy pasando también en R, entonces le tengo que decir a R que este es un signo de escape. Entonces no tengo que darle ambos símbolos. Pero ahorita hay uno que no menciona el libro. Ahorita lo va a incluir, de que después de la versión de R4.00 uno puede incluir una, una cadena de caracteres literal. Ya les indico cómo uno puede mejorar. Entonces, en este caso, ya encuentra la coincidencia que yo quiero. Es decir, que solo, bueno, aquí uno lo puede mejorar, incluyendo que termine en, porque puede encontrar cosas raras como, por ejemplo, que un archivo tenga dentro punto .csv punto, pero es un primer inicio. O sea, aquí podría incluirle otro, pero este era un ejemplo para empezar solo con puntos en particular. Entonces, la mejora a mí me quedó más fácil porque cuando uno pasa de un lenguaje a otro, no le gustaría mantener la misma sintaxis de lo que uno aprende en expresiones regulares. Y a partir de la versión 4.0 uno puede utilizar esta expresión y de esa manera puede incluir cadenas de caracteres literales. Es decir, que yo no tenga en cuenta lo que interpreta R, sino que me incluya exactamente la cadena de carácter como yo quiero. Entonces, de esa manera no tengo que poner un doble backslash para poder escapar este pedazo, sino lo que hago es incluyo dentro de esta expresión la expresión de expresión regular que yo quiero y no tengo que hacer esto de acá. Aquí parece más complicado, pero ya más adelante, esperen, creo, ya les indico un caso así como medio extremo, en donde uno puede mejorar en este caso.
Entonces, por ejemplo, el ejemplo que traje es cuando uno quiere también diferenciar entre el metacarácter escape y el carácter backslash, nada más. Este problema supongo que lo van a tener personas que utilizan Windows. Cuando va a escribir el path de algún archivo, si lo incluyen como caracteres, creo que van a tener dificultades y van a tener dificultades cuando incluyen eso porque R interpreta como esto si fuera un escape y no como si fuera un carácter tal cual. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera ver exactamente esta expresión, cuál es el carácter específico, cuál es la visualización específica de esta cadena de caracteres, lo que yo quiero incluir es A, B. Y en este caso, supongamos que yo quiero específicamente buscar una coincidencia con este carácter. Entonces el problema es que primero lo tengo que escapar en la cadena de caracteres y después como lo incluyo dentro de la línea, entonces tengo que escapar en primera instancia el símbolo, que este sería para la expresión regular, pero tengo que escapar disculpe. Tengo que escapar específicamente este símbolo y además tendría que escapar el símbolo que le sigue. Entonces genera confusión. Digamos, por ejemplo, si alguien viene de otro lenguaje, sabe expresiones regulares, pero tendría que saber la forma interna como R funciona. Y aquí la encontraría. Entonces, una forma más fácil es, yo quiero escribir esto y lo quiero escribir como A/B. Entonces, en este caso, yo pongo la expresión que yo quiero y me va a generar la expresión que yo quiero. Y si quiero buscar la coincidencia, entonces simplemente solo voy a escapar este símbolo cuando vaya a pasar por la expresión regular y va a encontrar esta expresión y no va a tener, digamos, este problema acá. Posiblemente sea más difícil de interpretar. O por lo menos a mí se me dificultó cuando tenga en cuenta que va a ser 4 escapes, hay 3 slash adicionales para poder escapar un solo símbolo. Entonces, esto me pareció interesante. Tal vez no lo menciona el libro porque es reciente, pero posiblemente con el tiempo se popularice esta funcionalidad que ya tiene R desde la versión 4.0. Y luego después viene el siguiente metacarácter, que son anclas. Y las anclas lo que hacen es fijar el comienzo y el final fijar el comienzo y el final de una cadena de caracteres. Entonces, en este caso, este símbolo que se conoce como caret, lo que hace es buscar la coincidencia al inicio de la cadena. Entonces, en este caso, digamos en este ejemplo sencillo de frutas, lo que va a hacer es, tengo la cadena de caracteres y lo que va a buscar es todas las cadenas de caracteres que empiecen con A. Entonces, este símbolo especial lo que le indica es eh, fijar el ancla, que es el inicio de la cadena de caracteres, y cuál es el símbolo donde podría incluir más, pero cuál es el símbolo en el cual yo quiero que esa cadena de caracteres empiece. Entonces, en este caso, específicamente sería arándano nada más, y no habría otras coincidencias en particular. Hay otra cosa que es bastante curiosa, pero más adelante es el caso de las tildes. Digamos, por ejemplo, si uno quisiera buscar cuáles son todas las palabras en minúsculas que empiezan con A, uno en español tendría que incluir también el caso de A con tilde. Pero esto es la ventaja del inglés. Entre menos caracteres uno tenga, o menos caracteres tenga, le va a facilitar la manipulación de patrones. Y la otra ancla es buscar la coincidencia de la cadena de caracteres que coincida al final de la cadena. Entonces, en este caso,
yo tengo la cadena de caracteres y luego con este patrón lo que le estoy diciendo digamos, al motor que utiliza R para buscar patrones, es que me busque la cadena de caracteres que termine con este símbolo en particular. Entonces, en este caso sería arándano no funciona porque termina no, sería banana, banana, banana y P. Entonces tendríamos tres metacaracteres hasta ahora, el del punto, que es cualquier carácter menos un salto de línea, y las anclas, que es para decirle si empieza o termina. Si uno quiere forzar una expresión regular que coincida con una cadena completa, entonces en este caso puedo utilizar ambas. Pero esto solo lo podría utilizar en palabras. En este caso no lo captura porque en el de acá la cadena de carácter empieza por P y termina por A. Y en este caso también de acá, termina por Q y termina por A, porque esta es toda la cadena de caracteres que yo estoy revisando. Pero hay otra opción, que es mucho más específica. El libro la menciona, pero dice que no la utilizan en R. Pero cuando uno vaya a buscarlo, no por palabras separadas, sino por ejemplo que tuviera toda una frase, esta es más útil. Entonces, este metacarácter lo que le dice es, busque todas las palabras que empiecen por es y busque todas las palabras que terminan por es. O todos los símbolos alfanuméricos, creo que es, que terminen por es y empiecen por es. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta no aplicaría y especial tampoco, porque deben empezar por es y terminar por es. Y aquí estoy utilizando este para incluir exactamente, utilizar solo el lenguaje de expresiones regulares. Hay más patrones especiales. Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza /d, busca cualquier dígito y los dígitos aquí son del 0 al 9. Entonces, si hay tomas o en otras tomas, pues no los cogería. Otra es si coincide con cualquier espacio en blanco, pero entonces en regulares el espacio en blanco se entiende como espacio simple, un tab y un salto de línea. Incluye casi todas las posibilidades. Entonces, si uno quiere incluir todos estos espacios para poder buscar una coincidencia, lo haría con esto. Y después aparecen los paréntesis. Entonces, cuando no tienen paréntesis, lo que hace es buscar cualquier coincidencia en donde esa coincidencia es si contiene A, si contiene B o si contiene C. Y si lo quiere negar, entonces sería una palabra que coincidencia, que coincide con todo menos con A, con B o con C. Y si coincide solo con dos simbolitos y agruparlos, entonces lo haría con este símbolo acá. Entonces, un ejemplo que cogí fue, por ejemplo, digamos, si uno escribe cumbre con un espacio 2020. Entonces, en este caso, la idea es, primero busque la coincidencia que no incluya la Z. Entonces, en este caso, C es diferente de Z, entonces lo adquiere. Luego, en la segunda coincidencia, búsqueme la U o la Y. Si existe la U o la Y en la segunda posición, entonces en este caso existe la U. Luego después busque cualquier otro carácter. Entonces M es cualquier otro carácter, excepto un salto de línea, lo coge. Después busque A y B. Si en la cuarta posición está B. Después búsqueme dos caracteres, cualesquiera. Y después busque un dígito. Entonces en este caso el 2 es un dígito, el 0 es un dígito. Después busque
el espacio en blanco y después busque un dígito en particular. O sea, que utilice este ejemplo para poder tratar como de utilizar todas las posibles metacaracteres que se incluyen. Acá hay una cosa particular y es que eso no me he dado cuenta, y es que si uno incluye, por ejemplo, digamos un punto dentro de los paréntesis, él lo entiende como un carácter tal cual es, no como el carácter de expresiones regulares. Entonces, incluyera, por ejemplo, acá un puntico en esta parte, tal vez se me olvidó incluir el ejemplo para que se vea más claro. Él va a buscar un punto y no va a buscar cualquier carácter si lo incluyo dentro de los paréntesis. Entonces, eso es lo malo. Cuando se incluye dentro de los paréntesis, este tipo de paréntesis sí va a entender el carácter que incluya como si fuera un carácter normal, no un metacarácter. Y después vienen los otros metacaracteres que le ayudan a revisar repeticiones de los patrones. Entonces, en el caso de expresiones regulares, un signo de interrogación significa que el patrón se repite 0 o 1 veces, un más es 1 o más veces y un asterisco es 0 o más veces. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera buscar acá una expresión como gatos y con signo de exclamación, él lo que va a hacer es coger el último carácter y buscarla si tiene uno o más repeticiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, gatos lo coge porque ese se repite una vez. Gato también lo captura porque ese se podría repetir, ese se estaría repitiendo 0 veces. Este gats no lo coge, que tendría que coger todo gato. Y lo mismo de esta manera. Gatos solo cogería hasta acá porque escoge la primera coincidencia y gatos con doble S solo escogería la primera coincidencia. En este con más es, bueno, eso sí casi siempre se me olvida, es uno o más. Entonces quiere decir que se tiene que repetir una vez la S, entonces en gatos la coge, acá en gatos SS lo coge completo porque se repite 2 veces y acá se repite 3 veces. Entonces la diferencia con este de acá sería que se repite solo 0 una veces y acá se puede repetir una o más. Y con el asterisco es que se repita 0 o más veces. Entonces en este caso si coge gatos, gato, gatos con doble S y gatos con triple S, a diferencia de esta parte acá que no cogía gato. Porque se repite la S, se puede repetir 0 o más veces. Y otra forma alternativa es utilizar paréntesis. Entonces, si uno quiere controlar exactamente cuántas repeticiones quiere, aquí no lo puedo hacer de manera específica porque va a 0, 1 o 1 hasta el infinito o 0 hasta el infinito. Entonces uno puede utilizar paréntesis. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero que la S en esta coincidencia con gato se repita exactamente 3 veces. Entonces, en este caso solo me va a capturar esta coincidencia, las demás no, porque yo quiero que se repita 3 veces. Si quiero que se repita entre un rango, entonces, por ejemplo, quiero que la S se repita entre 1 o 3 veces, entonces puedo utilizar, especifico el rango con los paréntesis, entonces en este caso gatos, la S se repite una vez, acá se repite 2 veces y acá se repite 3 veces. Y, bueno, hay otra cosa en el libro y es que
el libro incluye esta expresión, no más de m, pero esta expresión ya lo reporté, no es sintácticamente válida. Esto no funciona. Como, creo que es un error que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, esperen, pego este código para que ustedes lo puedan ver. En teoría, esta parte aquí sería por lo menos 3 S, pero genera un error. Creo que es un typo ahí en el libro que tiene. Uno siempre tendría que incluirle por lo menos o 0. En este caso sí lo coge, o una vez. Pero en el caso contrario sí es sintácticamente válido. Si lo coge en R. Por lo menos dos veces. Pero al revés si no. Pronto se equivocaron ahí o no sé. Y también traté de buscar en documentación en Regex y nunca encontré que se pueda hacer por lo menos 2. Lo pongo en la presentación pendiente porque esto no funciona y lo mencionan en el libro. Listo. La otra es que en este tipo de expresiones él trata de buscar la expresión más larga posible. Entonces, en este caso, en gatos encontró que se repetía una vez, es la más larga, entonces la escoge. En esta de acá se repetía 2 veces y era la más larga, entonces la escogía, 3 veces más larga la escogía. Entonces uno puede utilizar algo que se conoce como, en expresiones repetidas, como ávaras y perezosas. En ávaras trata de coincidir con la cadena más larga posible y en perezosas trata de coincidir con la cadena más chiquita. Si uno incluye un símbolo adicional, entonces la interpretación que se hace es buscar la cadena más corta posible. Listo. Hay otra parte que son expresiones agrupadas y es utilizar paréntesis que sirven para capturar un grupo en particular. Y estas expresiones, cuando tienen específicamente doble paréntesis, la ventaja es que uno las puede enumerar. Al principio cuando lo leí no me quedaba muy claro. Entonces la idea es la siguiente. Primero, si uno tiene una cadena de caracteres, un patrón, y uno indica una agrupación, entonces el número de agrupaciones que tiene esta expresión es, ¿cuántas tengo? Tengo solo una agrupación. Entonces aquí estoy capturando cualesquiera dos caracteres. Y después, para referirme a esta agrupación, yo le puedo indicar que me estoy refiriendo a la primera agrupación. Entonces, como solo tengo una agrupación, entonces en este caso escoger los 2 caracteres que yo identifiqué. Entonces, por ejemplo, en este caso es A y N, pero quiero que se vuelvan a repetir esos 2 caracteres que ya había capturado. Entonces se vuelve a repetir otra vez a N porque me estoy refiriendo a esta agrupación de acá. Lo mismo para el caso de papaya. Él lo que hace es primero busca la P y la A. Por ejemplo, en el de banana, voy a hacer un ejemplo. Él busca la B y la A. Supongamos que tratando de hacer esta coincidencia. Y yo agrupé la B y la A. Pero ahora quiero que esta agrupación se repita nuevamente. Entonces no la encuentra acá, A y N, entonces pasa a la A. En A y N encuentran la agrupación, que es cualquier carácter, y después en la siguiente encuentra que se repite la misma agrupación, entonces la captura. Y lo mismo en el caso de papaya, banana y coco. Entonces esto no lo conocía, la verdad. Cuando uno agrupa puede referirse
a la agrupación, dependiendo de las agrupaciones que tenga. Y solo funciona cuando son consecutivos. No, Sí, por ejemplo, espere, ya le indico. porque Entonces, por ejemplo, acá no es necesario. Entonces, por ejemplo, digamos, quiero capturar el primero. No, pero este no me sirve. Pero le no. pongo una S a gatos acá. Eh, mayúscula. Acá, entonces voy a capturar el primer valor. Y luego quiero que haya cualesquiera 4 caracteres. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Y luego que quiero que aparezca lo que capturé acá, que aparezca también acá. Entonces lo pongo acá, entonces debería solo coincidir con la primera. Ups, la embarré. 1, 1, 2, 3, 4. 1. Disculpe. Es el problema Ok. de regex. Espere, para ponerlo solo como tal, como si fuera regex. Listo, ahora sí. Entonces captura gatos porque esta palabra empieza con S y después me refiero a que capture en otro lado. Entonces yo la puedo poner donde yo quiera. La puedo poner donde yo quiera. Listo. Listo. Entonces, una vez uno tenga los elementos básicos de patrones, expresiones regulares y coincidencias, ahora lo que uno quiere es, bueno, ahora cómo voy a aplicar todo eso. Y esto ocurre porque todas las funciones de string-R, bueno, no todas, la mayoría, lo que hacen es, primero como primer argumento tienen la cadena y como segundo argumento tienen el patrón que yo quiero capturar y la función me indica qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, al principio, para que uno pueda entender, creo que yo nunca había tratado de buscar tutoriales de regex, pero claro, leyendo el libro ya los entiende un poco más. Primero uno entiende unos patrones básicos y unos metacaracteres, y ya después se va a string-R y mira específicamente qué es lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Uno puede detectar coincidencias, obtener un subconjunto del conjunto de caracteres, realizar transformaciones a ese conjunto de caracteres o unir y dividir una cadena de caracteres. Y el cheat sheet de string-R creo que es el que ayuda bastante. Cuando uno ya tiene una idea en particular ya los indico que creo que lo tengo por acá. Me pareció bastante útil. Entonces, en el cheat sheet a uno le indica primero qué quiero hacer. Quiero detectar caracteres, quiero generar subconjuntos. Este es manejar la longitud del carácter. Quiero transformar los caracteres, los quiero unir o quiero ordenar los caracteres. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, de acuerdo a la tarea, esas serían las herramientas. Entonces, primero uno empieza con la cadena de caracteres y luego el patrón, la cadena de caracteres y el patrón. Y la única diferencia de funciones es el caso en que uno quiera transformar. Por lo que uno quiere es tomar la cadena de caracteres, buscar el patrón y ese patrón reemplazarlo por algo. Esta sería la única diferencia. Pero todas las funciones son así. Cadena de caracteres y patrón. Entonces son mucho más fáciles la mayoría son mucho más fáciles de recordar. Entonces la primera es, para poder hacerlo como práctico, lo que hice fue buscar una data frame, un nativo, el que tuviera información de países.
y esa data frame tiene información del país, el continente, el año, la, la, la esperanza de vida, la población y el Producto Interno Bruto per cápita. Pero aproveché para utilizar este que tiene el nombre de los países. Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno quisiera detectar coincidencias, entonces utiliza str detect. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, tengo esta base de datos y quisiera identificar todos los países que empiezan por C y que la segunda letra del nombre sea la O. Entonces, en este caso, coincido con los dos países de nosotros, Colombia y Costa Rica. Pero también está Comoros, República del Congo, solo bueno, República Democrática del Congo, República Democrática del Congo y Costa de Marfil. Y los captura porque bueno, también es que los están en inglés, entonces creo que es mucho más fácil. Entonces, de nuevo, usualmente esta uno lo utiliza con filter, porque esta le detecta y lo que le va a botar es un vector de si detectó o no detectó el patrón. Entonces va a ser un vector de true, false o lo que sea. Y es bastante buena para el caso de filter, utilizarlo con filter. Entonces en este caso le sirve a uno las expresiones regulares para poder tener una idea y es que la cadena de carácter empiece con C o con C mayúscula, con C minúscula y después siga una O. Esta sería como la aplicación. La otra aplicación que yo encontré, pues se me ocurrió porque no la he utilizado de otra forma, es para contar la longitud de la cadena. Entonces, en este caso lo que hice fue tomar los países, cogí el último año y contar el número de países en el que su nombre termina con una vocal. Entonces, lo puedo meter en Summarize. Entonces, primero quiero que me detecte todos los países en los cuales el nombre termina por una vocal, A, E, I, O, U. No incluye mayúsculas porque supongo que un país no creo que termine la última letra en mayúsculas. Y después él me va a botar el número de países, es decir, me va a botar 1, 1, 0, 1, 0, y después lo puedo sumar. Y en esta base de datos 77 países terminan con una vocal. Pero también lo puedo utilizar con mutate. Entonces, por ejemplo, en este caso, quiero saber, por ejemplo, el número de vocales que tiene el nombre de cada país. Entonces, lo que hago es, tomo la columna de los países y busco el patrón que si tiene, cuántas vocales tiene el nombre del país. Entonces, como está en inglés, incluyo todas las vocales en mayúsculas y en minúsculas. Y para no señalar todos los países porque son bastantes, entonces lo que hice fue capturar el número de países, el top número de países que se repite. Entonces, en este caso, Guinea Ecuatorial tiene 10 vocales. Es el país que más tiene vocales en el nombre. Después le sigue Bosnia y Herzegovina, África Central y Santo Tomé y Príncipe, con un empate entre 8 vocales. Sería una forma si uno tuviera acá como nombres si quiere saber algo de los nombres. Después, uno como herramienta puede obtener un subconjunto de caracteres. Entonces, en este caso en particular, acá se me olvidó poner el código, disculpen. Me vuelvo
vuelvo acá. Aquí la idea era para poder mostrar una aplicación de Struct. Yo quiero extraer una cadena de caracteres. Entonces, en este caso, tengo los países, que son estos de acá. Y quiero extraer las primeras dos letras de los países. Y muestro los primeros 5 para no tener una chorrera de países. Entonces, en este caso, por ejemplo, Afganistán, tomé las dos primeras caracteres, Albania, y así sucesivamente. En esta parte de acá. Y para transformar caracteres, si los más útiles son inicialmente, si uno quiere que las cadenas de caracteres estén en minúsculas, en mayúsculas o en un formato de título. Estas son como las tres principales y aparecen en el cheat sheet de esta forma. Pero también uno puede utilizar replace. Entonces, en este caso, también podría utilizar esta función, pero usualmente uno se enfrenta a esta para limpiar específicamente los nombres. Entonces, en este caso, un ejemplo podría ser, primero yo convierto todos los nombres de los países en minúsculas. Entonces, por ejemplo, acá, para mostrarlo, voy a incluir un paréntesis acá. Entonces aquí todos los países ya los convertí en minúsculas. Disculpen, voy a prenderla. Ya un momento. Está más oscuro acá. Va a convertir todos los países en minúsculas. Y después de que los convierta en minúsculas, por ejemplo, quiero eliminar todas las vocales. Entonces, en este caso, va a mostrar las primeras 5 líneas. Me quedaría ya no me transformó, no sé por qué. No, disculpen, no quiero eliminar todas las vocales, sino quiero eliminar, por ejemplo, todos los símbolos como, por ejemplo, un punto, este símbolo acá, una coma, y de esa manera que no aparezcan cosas raras como República de Yemen, punto, o con una coma, acá. Entonces aquí lo que quiero es eliminar todos los patrones que sean diferentes a un carácter que vaya de la A a la Z. Entonces de esa manera tendría más limpios específicamente los nombres y no los tendría con comas, puntos, para que sea mucho más fácil de manipular. Listo. Otra que me gustó bastante es la de unir y dividir una cadena de caracteres. Y esto sí lo busqué y viene algo que se conoce como en Python, que se conoce como Literal String Interpolation, en donde la idea es utilizar esta función que es strglue para incluir dentro de una cadena de caracteres variables a las cuales yo me refiero. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo cojo la base de datos Gapminder, la filtro por el último año que tenga
y voy a coger solo los 10 primeros países para que no me parezcan un chorrero de países. Entonces yo podría crear un texto en donde en una columna aparezca el país al que me refiero, Botsuana, y si le doy un espacio, entonces que me haga un salto en año que me capture la columna del año, entonces en el 2007, que me lo pase acá al 2007, el PIB per cápita, que me lo coja y me lo redondee. Entonces es como incluir variables dentro de los caracteres, que dentro de los caracteres me interprete como si esto fuera una variable de la data frame. Y esto lo quiero hacer que a uno le sirve para hacer cosas como interactivas. Por ejemplo, que no, hay veces es muy difícil cuando no tiene muchos países. Si tuviera acá un resto de puntos, usualmente a veces le ponen una linecita, entonces uno lo puede hacer interactivo y ponerle, indicarle a R que lo organice como el puntico Botswana, el año en el que está, el PIB per cápita y la esperanza de vida. Eso uno puede unir esto de literal string interpolation, pero yo, por ejemplo, lo he utilizado es en esto, en casos como de eh, gráficos interactivos, en donde necesito mostrar un texto y que me lo ordene de esa manera, que incluya el país, el año, el PIB per cápita, la información del puntico. Y para construir el texto lo hago con STRGlue y genera algo tema como, este sí no sé, viene un paquete que se llama Glue, pero este Sí, lo he utilizado. Lo he eso le voy a utilizado de decir esa forma. que hay un paquete glue que de hecho que a usted le permite pegar como todas las filas de un table. Se dice glue data y le permite pegar todas las filas si por ejemplo quiere imprimirlos. Que yo lo he usado para mostrar información. En ese paquete que le he dicho que de los trenes, lo uso para enseñar como ah, las una tabla con las horas y hacia dónde van y qué plataforma y todo eso. Pero con Glue es muy útil. Pero es que es difícil entenderle como en palabras. Tal vez. Ah, bueno, después Ah, si quiere sí, incluye un ejemplo, porque no le sí. entiendo, significa coger. Por ejemplo, imagínese usted tiene las filas de su tipo y usted Sí. quiere crear una tabla, pero mostrarlo como una cuadrícula. ¿Sí tiene sentido? Si quiere le puedo enseñar. Espere, dejo entonces de presentar. O espere si quiere termino y que ya casi va a Sí, sí, está bien. terminar. Sí, sí, está bien. Adelante. Qué pena, es que era mucha información, creo que ya me pasé el tiempo. Era No, no, bastante. sigue. Adelante. Y la otra es unir y dividir, que es la que me falta, una cadena de caracteres. Esta sí no, esta sí creo que lo entiendo más si uno, por ejemplo, tuviera un, un archivo de un libro y quisiera analizarlo en donde uno organiza, por ejemplo, las frases por cada fila de un activo. Entonces aquí lo voy a hacer por ejemplo, digamos con solo una frase. Entonces, por ejemplo, la frase, quiero separar esta frase en cada una de sus palabras. Entonces lo que hago es str split y le digo, quiero que me la separe por espacios en blanco. Sin embargo, cuando me lo separa, ya voy a indicar acá que me queda mucho más fácil tenerlo. Él me los va a separar de esta manera, como una lista. Sin embargo, si uno quiere utilizar específicamente digamos, todo el poder del tidyverse,
uno lo que haría sería meterlo dentro de una table, indicarle la oración a la que pertenece la palabra y la palabra. Eso después creo que lo vamos a ver. Yo antes no había visto la funcionalidad, pero lo que hace es guardar una oración y meterle la celda como si fuera una cajita donde están incluidas las 10 palabras. Pero para lo que nos importa ahorita, quiero desplegar la cajita y saber qué hay dentro de la caja de palabras. Así lo entiendo yo, me queda mucho más fácil. Entonces, así uno podría hacer text mining, identificando a cuál es la oración a la que pertenece, por ejemplo, esta palabra. Y así podría tener un table de casi todo el texto y poder, por ejemplo, hacer conteo, agrupar. Eso lo vi como en la introducción del tidy text para poder encontrar algo así como una aplicación. Pero sirve para eso. Tengo una frase. En este caso solo tengo una. La separo de acuerdo al espacio. Y después las puedo organizar de esa manera. Por ejemplo, me gustaría saber el autor, cuál es la palabra que más usa al principio de la primera frase o al principio del primer capítulo. Y ya después sí le aplico lo que usted mencionaba de análisis sentimental, que eso sí no tengo ni idea de nada, pero no lo podría hacer a través de una table. Bueno, finalmente indicar que para manipular está construido sobre el paquete stringy. Entonces, si uno quiere ya más funcionalidades, pero creo, hasta ahora yo no he utilizado este. Pero tal vez cuando uno vaya a explorar texto, entonces lo pueda utilizar. Entonces, si se requiere más funcionalidades, uno puede utilizar este paquete, que es el que está encima de Stringer. Y para finalizar, este sí no lo he leído, entonces, pero siempre me lo han recomendado eh, para, para ver aplicaciones en particular. Este sería como el siguiente a leer si uno quisiera especializarse en manipular caracteres y no solo manipularlos, sino extraer, eh, extraer información de valor de los, de Sí, los, de los textos. eso es interesante. Sí, Bueno, tal vez. pero la verdad no lo he leído, no lo he leído. O sea, me lo han recomendado varias veces, pero es como para especializarse en el tema de, de poder extraer. O sea, esta es la parte ya como de modelar. Ya que uno sabe manipular, ahora modelar Sí, los textos y seguir con la misma filosofía. No tener que aprender otro ecosistema adicional, pero quedaría pendiente. sí.